El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, ahora sí, hemos activado los micrófonos. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los estoy viendo en el chat, los estaba viendo conversar. Estaba viendo que había gente que viene llegando por primera vez a las clases. Así que todos ustedes, los que ya nos acompañan desde hace tiempo y los que están llegando recién a integrarse a estas clases de lenguaje y comunicación, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tal como decían, empieza la publicidad, empieza la clase, ¿cierto? ¿Cómo están, chiquillos? Partimos la clase de lenguaje. Estoy viendo que están saludando, así que ni siquiera me voy a molestar en preguntar si se escucha, porque entiendo que sí. Veo harto personaje ahí medio histórico, algunos avatares medio históricos, poesía, Arquiloco con su avatar, ¿cierto? Ahí de... no sé quién será, pero es una escultura griega o romana, una de dos. Así que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya, partimos la clase del día de hoy. Hace ya 2 clases comenzamos a ver lo que era vocabulario contextual. Y precisamente la clase anterior vimos lo que era el campo semántico. Lo estábamos viendo precisamente con la finalidad, ¿cierto?, de ir agregando nuevas palabras a nuestro saber, a nuestra familia léxica, las familias que nosotros conformamos de palabras ahí. Decíamos que el campo semántico son todas aquellas palabras que están relacionadas de alguna manera, ¿cierto? Pero que igualmente tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, si yo decía ropa, y vamos a considerar la palabra ropa un campo semántico, y de ropa desprendíamos un montón de elementos que sirven precisamente para arroparnos. Camisas, blusas, pantalones, bufandas, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son distintos, tienen distinto material, tienen distinta forma, tienen distintos elementos, pero todos ellos conforman, ¿cierto?, lo que sería el campo semántico de ropa. Incluso de ahí podríamos empezar a dividir, ¿cierto?, entre ropa femenina, ropa masculina, o ropa que se usa en la parte de arriba del torso, ropa que se ocupa en la parte de abajo de las piernas, ¿cierto? Y de ahí, de la idea de campo semántico, nosotros decíamos que estos se conformaban de 2 maneras distintas. Por un lado, teníamos aquellas que conformaban los hiperónimos y los hipónimos. Los hiperónimos eran aquellos que englobaban precisamente el hipónimo. Por eso aquí, en esta imagen, el hipónimo está dentro de lo que es el hiperónimo. Decíamos que un hiperónimo podría ser día, ¿cierto? E hipónimos de día podrían ser los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos ellos correspondían a la idea del hiperónimo. Y por otro lado, también decíamos que este campo semántico se podía establecer de una forma lineal, donde los elementos iban uno tras de otro, ¿cierto? Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, pero también podían ser circulares. Los días de la semana se suceden uno tras otro: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, me salta un día, viernes, sábado, domingo, y así sucesivamente, lo que ocurría con las estaciones del año también. Y también decíamos que esta forma lineal también tenía que ver con que podían ser recíprocos, es decir, pasar de un estado, pasar al otro, y de ese otro devolvernos. Lo que ocurría en el ejemplo, pusimos otro ejemplo, pero lo que ocurre, por ejemplo, en la comunicación humana, donde tenemos un emisor, un receptor, y ambos hacen una especie, ¿cierto?, de
pimponeo entre uno y otro, convirtiéndose en formas lineales de un campo semántico. Función lineal, escuchen, no, estamos en lenguaje. Pero sí, la forma lineal, sí, exactamente. Ya, eso sería lo que vimos en la clase anterior. De todas maneras, chiquillos, recuerden que todas las clases, sobre todo para los que vienen llegando recién, ¿cierto? Se vienen integrando recién, recuerden que las clases solo las podemos encontrar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional y además en la página de puntajenacional.cl. Vamos entonces con lo que vamos a ver el día de hoy. Hace algunas clases alguien por ahí preguntaba si vamos a ver etimología, porque parece que le gustaba la etimología. Así que esta es la clase de etimología para aquella persona que estaba preguntando hace clases atrás. Lo que vamos a revisar es la etimología, la importancia que tiene el griego y el latín para nuestro español, la formación de palabras por derivación, eso quiere decir que vamos a ver prefijos, sufijos, diminutivos y aumentativos, algunas palabras importantes de destacar dentro de las que son de origen griego y otras que son importantes de destacar de origen latino. Vamos entonces. Vamos a partir definiendo lo que es la etimología, sobre todo para aquellos que no conocen esta palabra, no han escuchado nunca hablar de ella. La etimología es aquella especialidad de la lingüística, decíamos la clase pasada que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, que esta especialidad, ¿cierto?, estudia el origen de las palabras, de dónde nacen todos aquellos signos lingüísticos que nosotros emitimos. Y además también revisan los detalles que realizan estas palabras a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente investigan su origen, sino también cómo han ido evolucionando con el tiempo y cómo se han ido derivando y precisamente cómo hemos ido formando campos semánticos, etcétera, etcétera. Entonces, la etimología de la palabra etimología, porque la etimología de la palabra también tiene etimología, ¿cierto?, proviene del latín etimologia. Este latín, ¿cierto?, esta palabra del latín, a su vez, deriva desde atrás, ¿cierto?, de las palabras griegas etimos, que significa elemento verdadero o auténtico, y logía, que tiene que ver con, está relacionado con lo que es el tratado y un estudio. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que es el tratado o el estudio de un elemento verdadero o auténtico, que en este caso, ¿cierto?, vendrían siendo las palabras. Ahora bien, nosotros nos vamos a preguntar probablemente qué tiene que ver esto con el ítem de vocabulario contextual. Esto a mí tal vez no me sirve. Yo quiero saber más palabras. ¿Cómo puedo saber más palabras, profesora? Bueno, precisamente saber un poquito de etimología nos va a ayudar a ir dándonos cuenta que hay muchas palabras que están relacionadas entre sí. O, de otra manera, también nos vamos a dar cuenta que a través de los sufijos o de los prefijos, ¿cierto?, vamos formando nuevas palabras derivadas, que es lo que viene un poquitito más adelante en la clase. Por lo tanto, de esa manera nosotros vamos a irnos dando cuenta de que hay palabras que están relacionadas. A veces no conocemos una palabra, pero nos suena de algo. Hace unas clases veíamos la palabra mímesis, ¿cierto? La palabra mímesis, uno empieza a pensar, dice, bueno, no sé lo que es la mímesis, no tengo idea, pero la encuentro parecida a la palabra mimo. Y ahí uno va haciendo cierto tipo de relaciones y de esa manera vamos formando nuevas palabras y vamos incorporándolas a nuestro diccionario personal. Generalmente esta es la parte que más nos cuesta, ¿cierto? La parte de formar nuestro diccionario personal y apropiarnos de eso. Siempre les digo, chiquillos, la idea de aumentar el vocabulario, que es una de las partes difíciles que tiene la PSU y es uno de los desafíos que tenemos que lograr de aquí al día que demos la PSU de lenguaje, es precisamente ampliar nuestro vocabulario. Estudiar un poquitito de etimología, esto es una pincelada nada más de todo lo que realmente es la etimología, nos va a servir, definitivamente nos va a servir. Entonces, vamos viendo. Lo que ustedes ven acá, bueno, aquí ustedes me van a decir, profe, estamos en lenguaje, no estamos en historia, pero están muy relacionados uno con el otro. Y de hecho, precisamente esta etimología les va a servir mucho para el área de historia, economía, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ven aquí, ¿cierto?, es un mapa de Europa. Nosotros decimos que nuestro español no solamente es chileno, sino que nuestro español como lengua materna, surge en Europa, surge primeramente en Grecia, ¿cierto?, lo que fue alguna vez la antigua Grecia, y la vamos a separar de la Grecia normal, porque estamos hablando de aquella cuna donde nacieron muchas de las disciplinas que nosotros estudiamos, ¿cierto?, y muchas de las artes que nosotros tenemos.
Y de ahí, ¿cierto? A partir de Grecia, se trasladó a lo que después fue Roma. Roma como imperio, Roma como república. Pero vamos a hablar del imperio romano, básicamente. El imperio romano, ¿cierto? Lo que hizo fue ir expandiendo toda esta idea del lacio, ¿cierto? Toda esta idea del latio para distintas partes de Europa, específicamente a las costas de lo que es el mar Mediterráneo. Por ende, y por eso mismo, como el latín se fue asentando, el latín, el origen, el idioma de los romanos, se fue asentando en cada una de las colonias que ellos fueron conquistando y fueron adoptando para sí. Cuando eso fue ocurriendo, las colonias más alejadas, sobre todo, fueron cuidadas y resguardadas por personas que no tenían un habla muy delicada, podríamos decirlo, sino que era un habla más bien vulgar. A partir de esa vulgaridad que tenían los hablantes y mezclándose con los idiomas originales de las regiones conquistadas, el latín se fue degradando. Ya no fue el gran idioma que alguna vez fue, sino que se fue perdiendo, fue muriendo de alguna manera. Las lenguas, ¿cierto? Los idiomas tienen el mismo ciclo que tenemos nosotros. Las lenguas son seres vivientes de alguna manera, son organismos vivientes. Tienen un periodo de nacimiento, ¿cierto? Donde van surgiendo, un periodo de auge y finalmente una declinación y una muerte. Eso fue precisamente lo que le ocurrió al latín, ¿cierto? Al momento de que el imperio se expandió tanto, ¿cierto? A través de todos estos lugares que están aquí marcados con verde, el latín se mezcló tanto, sobre todo con las áreas de convivencia, y se mezcló tanto con los... se fue degradando tanto en los lugares donde estaba, que lo que ocurrió fue que aparecieron nuevos idiomas. Apareció el castellano o el español, que es lo que hablamos nosotros, el portugués, aragonés, asturleonés, que hay muchos de ellos que ya se murieron también, el catalán, el provenzal, el francés, el retorrománico o el rético, ¿cierto? El italiano, el sardo, el dálmata y el rumano. De hecho, se considera que los elementos, los idiomas que están más alejados de aquí, de la botita donde alguna vez estuvo originalmente, ¿cierto?, el Imperio Romano o Roma, hablan lo más parecido al latín posible. Y esos lugares serían precisamente donde se habla rumano, donde hablamos castellano o español, y el portugués. Serían los idiomas que tienen una similitud mayor, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque entre más alejados, si bien fueron los primeros lugares donde el idioma se fue degradando, también ocurrieron fenómenos de querer cuidar y resguardar el idioma original. Entonces, aquí está. En esta parte, ¿cierto? Que si nos devolvemos, lo que vamos a ver aquí es esta parte, ¿cierto? La península ibérica. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó el latín a esta península ibérica y se empezó a degradar y empezó a morir este idioma, empezó a surgir otra lengua llamada lengua romance. Todas las lenguas que son derivadas del latín, el francés, el aragonés, el catalán, el sardo, el italiano, el dálmata, el rumano, todos esos idiomas van a ser consideradas lenguas romances. ¿Por qué? Porque nacen del idioma derivado de Roma, que sería el latín. Entonces, cuando eso ocurrió y empezó a aparecer nuestro castellano actual, empezó a aparecer en esta zona que está aquí delimitada en rojo, en la zona de Burgos, donde también se encuentra el reino de Castilla, y por eso nosotros decimos que hablamos castellano o decimos que hablamos español. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta, da lo mismo. Algunas personas dicen, no, nosotros hablamos español, ¿cómo se te ocurre? No, también hablamos castellano, si es lo mismo al fin y al cabo. Después, más adelante, ¿cierto? Ya hacia el año 1200, este castellano se fue expandiendo precisamente porque los reinos empezaron a ser amigos. Bueno, esto es los que estudian historia lo saben muchísimo mejor, ¿cierto? Los reinos empezaron a ser amigos, empezaron a casarse entre sí, por lo tanto los reinos se fueron expandiendo. El español, ¿cierto? Hacia 1200, ¿cierto? Se fue expandiendo bastante más. Ya no solamente está en la parte norte de la península, sino que se empieza a adentrar. Y ya hacia el 1300 lo tenemos en la mayor parte de lo que sería el actual España. A continuación de eso, nosotros ya sabemos, hacia el año 1492, ¿cierto? En algún momento a alguien se le ocurrió llegar a América y por eso nosotros actualmente hablamos español
también. De hecho, se dice que muchas partes, las más alejadas de donde fue la llegada de los españoles, también hablamos un español más conservador. En Chile mismo se dice que la zona de Chiloé es el español más conservador de todos, precisamente porque es una isla y fue uno de los últimos bastiones que tuvieron los españoles acá en Chile, etcétera, etcétera. Podríamos hablar toda la tarde de esto porque es muy entretenido, al menos a mí me encanta lo que es el español chileno, como es Alison Gallegos, ¿cierto? Sí, efectivamente, el español chileno, eso podríamos considerarlo y podríamos hablar toda la tarde de eso porque es súper entretenido. Pero lo que queremos llegar, ¿cierto? Básicamente es cómo nuestro idioma español fue influenciado fuertemente por el griego y el latín. Por eso muchas palabras, ¿cierto?, dentro de sí se parecen y mantienen un origen mantienen su origen ahí muy presente. Por ejemplo, todas las palabras que tengan relación con cardio, ¿cierto?, cardiología, cardiograma, cardiopatía, todas esas palabras van a estar relacionadas a lo que es el corazón, porque cardio era la palabra de los griegos para referirnos precisamente al corazón. Y así nosotros vamos mezclando y vamos haciendo evolucionar y haciendo florecer este lenguaje tan entretenido que es el español. Entonces, nosotros aquí estábamos diciendo, ¿cierto?, que las palabras, para que las palabras aparezcan, para que las palabras se conformen, la verdad es que ocurren varios procesos, pero el proceso que a nosotros nos va a importar mayoritariamente es el proceso de la derivación. La derivación, ¿cierto?, es cuando las palabras combinan dos elementos donde uno determina al otro. Estos procedimientos van a ser el uso de prefijos, el uso de sufijos, los aumentativos y los diminutivos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar aquí en este caso, por ejemplo, de prefijos cultos, cuando hablamos de prefijo es la partícula, ¿cierto?, que está delante de la palabra principal. Y por eso, ¿cierto?, dice ahí que los prefijos cultos, ojo con esa palabra, la vamos a explicar al tiro, son aquellas palabras de origen latino o griego que van al inicio de otra palabra. ¿Y por qué vamos a considerar prefijos cultos? Precisamente porque estamos hablando de palabras de origen ya sea latín o griego, y eso es lo que vamos a considerar culto. Ahora bien, ¿existen otro tipo de prefijos? Por supuesto que lo existen, pero en este caso nos vamos a referir precisamente a los que están relacionados al latín o al griego. Entonces, de ejemplo de prefijos cultos tenemos biografía, televisión, videojuego, telefónica, fotográfico. En el caso de biografía, el prefijo está dado por bio, que significa vida. Entonces tenemos biografía, es la escritura, ¿cierto?, de la vida de algo. Después tenemos la biología, que sería el estudio de las cosas. Y así toda palabra relacionada con bio tiene que ver con la persona misma, el estudio de la persona misma, de la vida. Televisión tiene que ver con la transmisión, ¿cierto?, de información, lo mismo que ocurre con la telefonía. Televisión es el traspaso de la vista, la telefonía es el traspaso a través del sonido. Los videojuegos también, video, ¿cierto?, y juego están transformados ahí. Hay dos palabras que se están mezclando y una determina a la otra, lo mismo que fotográfico. Foto tiene que ver también, es muy similar a lo que es la vista. Por lo tanto, después también tenemos el elemento de grafía, que es dejar registro de algo. Los prefijos entonces de estas palabras van a ser bio, tele, vídeo y foto, porque tenemos telefónica ahí que también ya dijimos tele. Entonces, todos esos elementos están determinando al que le sigue, que sería grafía, visión, juego, fónica y gráfico, que es muy similar a grafía, que están relacionados una con la otra. Entonces, vamos a considerar prefijo a aquella partícula que está delante del elemento principal. Y aquí, se me perdió el mouse otra vez. Y aquí vamos a ver una serie, ¿cierto?, de prefijos. En este caso son prefijos de origen griego. Todas aquellas palabras, o varias, no todas, varias de aquellas palabras que partan con la partícula a o an, van a significar que no tiene algo, ¿cierto? No, es algo que tiene sin o tiene una carencia. Por ejemplo, acéfalo y ateo. En el caso de acéfalo, el sufijo a significa sin cabeza. Céfalo, cabeza, no tiene cabeza. Ateo, sin Dios, es alguien que no cree en Dios. Después auto,
propio o de uno mismo. Y ahí tenemos autobiografía, la biografía, ¿cierto?, de uno mismo. Las que parten con di o dis significa que son dos veces y se parece mucho al bi o bis, pero el bi o bis es de los latinos. Entonces, di o dis, dos veces, por ejemplo, diptongo, significa que tiene dos elementos ahí que están unidos. Epi significa que está sobre o está después de algo. En el caso de la epidermis es la primera capa, ¿cierto? Está sobre la capa. Y después epitafio está después de lo que vendría siendo la vida. Ex vendría siendo fuera de una exclusión. Por ejemplo, exótico es fuera de lo que nosotros ya conocemos. Y el éxodo significa que nos estamos excluyendo o nos estamos yendo de algún lugar. Hiper, decíamos el otro día cuando estábamos viendo los hiperónimos, ¿cierto? Significa que es algo que está en demasía, que está en exceso, que es lo más grande de los grandes. Y ahí teníamos hipertrofia. Ahí dice hipertrofia, es hipertrofia. Significa que algo está muy atrofiado. No está atrofiado normal. Por ejemplo, no es una mano que tal vez está así, sino que está doblada entera. Mano de garfio totalmente. Y los hipermercados, ¿cierto?, que decíamos que vendían de absolutamente todo. Entonces, siempre que veamos ahí la palabra hiper delante de otra palabra, significa que tiene mucho de algo. Mono, uno o único, ¿cierto? Y la monarquía, el gobierno de una sola persona. Cuando nosotros se nos echan a perder los audífonos para escuchar música, generalmente escuchamos en mono, no escuchamos en estéreo y escuchamos solamente una parte de la canción y es muy desagradable. Las palabras que parten con peri significa que está alrededor o cerca de algo, y ahí tenemos la periferia, ¿cierto? Está alrededor de lo que vendría siendo la parte central de la ciudad, por ejemplo. O el pericardio significa que es lo que está alrededor del corazón. Cardio siempre va a ser corazón. Y pro, que significa antes de, por ejemplo, en la palabra prólogo. El prólogo es lo que va antes de lo que sigue en la lectura, o el logo, o el conocimiento. Por lo tanto, el prólogo es lo que está antes. Ya, y en el caso de prefijos de origen latino, tenemos ad, que significa hacia o junto, por ejemplo, adyacente, que está junto a algo. Ante, que está ante o delante, eso es súper fácil porque ocupamos la misma palabra. Anteojos, están delante de los ojos. Bi o bis, que al igual que di o dis, significa dos veces, por ejemplo, bicolor, dos colores, bípedo, dos pies. Con, com o co, cualquiera de las tres funciona, significan unión o simultaneidad, por ejemplo, en concurrir, vamos los dos juntos caminando. Combinar o coautor. Combinar, estamos mezclando. Coautor es la unión de dos autores. Contra significa oposición, en el caso de contravenir. Estamos considerando dos polos opuestos, ¿cierto? Estamos contraviniendo algo. Extra significa fuera de, en el caso, por ejemplo, de extraviado o extraordinario. Estamos fuera del ordinario, fuera de lo normal. Infra significa debajo o bajo, ¿cierto? En el caso del inframundo, que vendría siendo lo que consideramos el infierno, está debajo del mundo. Post o post, detrás o después, por ejemplo, posponer, poner algo después de lo que debía haber sido. Trans, tra o tras, del otro lado. Por ejemplo, transatlántico, lo que está después del Atlántico está al otro lado del Atlántico. Nosotros igual también ocupamos mucho para referirnos a los argentinos como transcordilleranos, por ejemplo. Vice, bis, en lugar de, por ejemplo, virrey, que está en lugar del rey, o el vicerrector, que está en lugar del rector. Hay varias de estas palabras, sobre todo, ¿cierto?, más las de origen latino, por ejemplo, ante, bis, contra, extra, infra, post, trans o vice, casi todas, las ocupamos muchísimo. Por lo tanto, no debiese generar un problema mayor. Ahora, en el caso del ad, ¿cierto? Esta es un poquito más complicada porque lo ocupamos poco. Pero ahí tenemos, ¿cierto?, que el ad va a significar hacia o junto a algo. Ya, decíamos también que la derivación la formamos a través de los sufijos. Al contrario de los prefijos, que está formado por la palabra pre, es decir, está antes de algo, los sufijos están después. Por eso, dice ahí, consiste en añadir un elemento que está
al final de la palabra. En el ejemplo tenemos para creación, creador, creando, y etcétera. Toda palabra que podamos agregarle alguna partícula a la palabra creación. Que ahí, por ejemplo, creador o creando, ¿cierto? Están todas relacionadas con la misma palabra. Y en humano tenemos humanidad, humanismo, humanista, y todo lo que podamos poner hacia adelante que corresponde a la humanidad. Está todo relacionado con el concepto de humanidad. Entonces, al contrario de los prefijos que eran sumamente claros, los podíamos utilizar en distintas palabras, los sufijos van a ser las derivaciones que hacemos, las raíces que hacemos de la misma palabra común. Entonces, también tenemos como derivación los diminutivos y los aumentativos. Tal como dice la palabra, los diminutivos son para hacer algo chiquitito. Los chilenos los utilizamos mucho. De hecho, uno de los rasgos característicos que tiene nuestro español de Chile, o el chileno, ¿cierto?, es que a las personas de otros países les llama mucho la atención que nosotros hablamos todo en chiquitito. El pancito, la niñita, una cancioncita, vamos a tomar oncecita, vamos a pegarnos un bailecito, etcétera. Siempre los chilenos hablamos en chiquitito. No sabemos por qué. Puede ser porque somos un país alejado, no sé, pero hablamos en chiquitito. Y ahí tenemos como diminutivo todas las palabras que por sufijo, porque en este caso, ¿cierto?, estamos viendo los sufijos, por sufijo terminen en illo, illa, ito, ita o yin. Por ejemplo, pequeñillo o pequeñilla, cuesta decirlo. Boquita, ahí tenemos una boquita chiquitita. La mesita, una mesa pequeñita. Perrito, un perrito pequeño. Botellín, una botella pero chiquitita. Y en el caso de los aumentativos, generalmente van a terminar en aso, asa, on, ona. Por ejemplo, una casaza, es decir, es una casa gigantosa, gigante, gigante, gigante. Perrazo, no es el perrito, es un perrazo, un perro gigante. Comilona, no es una comida normal, ni es una comidita, es una comilona, es decir, es un festín de comida. Y el tazón, no es la taza, ni es la tacita de café, es el tazón, ese que hace medio litro. Ahora, ojo aquí con los aumentativos, porque los aumentativos no siempre quieren decir algo grande, sino que también tienen una carga semántica un poco despectiva. Cuando nosotros hablamos del feote, por ejemplo, no es un feo cualquiera, es un feo mayoritario, es un feo gigante, es muy, muy feo, desagradable a la vista tal vez. Feucho también, ¿cierto? Es como medio feucho. No quiere decirle feo, sino que es feucho, es como más triste incluso. La muchachota, cuando hablamos de una mujer muy grande, una muchacha muy grande. Y la mujerzuela, pues sobre todo en el caso, ¿cierto?, aquí de la mujerzuela, está clarísimo la carga semántica despectiva. No es una mujer, no es una mujercita, ni es una mujeraza, es una mujerzuela. Por lo tanto, es una mujer que probablemente tiene una vida un poco licenciosa, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, ojo aquí, los aumentativos no solamente hacen grande, sino que también nos ponen feo, nos dicen algo feo. Ya, y ahora, a partir de ahí, ya nos vamos con algunas palabras de origen griego. ¿Por qué vamos a ver estas palabras de origen griego? Porque todas las palabras que estén relacionadas con estas que vamos a ver, significa que van a estar también relacionadas entre sí. Entonces, vamos a ver. Ya. Las palabras donde aparezca de alguna manera modificada la palabra agón, ¿cierto?, va a significar una lucha. Ejemplo, antagonista, es decir, es que está en lucha contra el protagonista. O la agonía, estamos en lucha, ¿cierto?, contra el dolor. En el caso del algos, generalmente va a tener que ver con dolor. Y aquí tenemos el caso de la neuralgia, que es un dolor que nos provocan nuestras propias nervios. En el caso, por ejemplo, de esas personas que sufren de dolor constante, se me olvidó ahora cómo se llama, hay una enfermedad que está relacionada, fibromialgia. La fibromialgia, por ejemplo, ahí les duele siempre las partes del cuerpo, ¿cierto? Siempre va a estar relacionado con dolor. Siempre que una palabra termina entonces con algia, seguramente va a tener que ver con dolor.
Antropos tiene que ver con la palabra hombre. Y ojo, este hombre no es el hombre masculino, es el hombre de humanidad. Y en este caso tenemos la antropología, ¿cierto? El estudio del hombre. Biblión significa libro. Y ahí tenemos la palabra biblioteca, bibliotecario, bibliotecología, etc. Si aparece la palabra biblio algo, significa que está relacionado al mundo de los libros. Bios, ya la habíamos visto recién, ¿cierto? Que está relacionado con la palabra vida. Y ahí tenemos microbio, vida chiquitita. Una biología, el estudio de la vida. Cardia, lo que habíamos estado nombrando hace rato, ¿cierto? Que lo venimos nombrando de la clase anterior. Cardia va a estar relacionado con cardia o cardio con el corazón. Y ahí tenemos el origen de la palabra cardíaco, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, no, nada, se me olvidó. La palabra cosmos está relacionada con el mundo, con todo lo que está hacia arriba de nosotros. Entonces, cualquier palabra relacionada con cosmos, como cosmografía o cosmopolita, va a tener que ver con nuestro mundo. Concepción del planeta, ¿cierto? Cronos, siempre relacionado a lo que es el tiempo. Y ahí tenemos cronómetro, cronología, cronometrado, todo relacionado con el mundo de el tiempo. Filos es el amigo. Y ahí tenemos al filántropo, es decir, al que es amigo del hombre. Y aquí se nos mezclan dos palabras que estábamos viendo recién. Filos, ¿cierto? En filán, ahí. Y tropo, que dijimos recientemente que era hombre, es decir, filántropo significa amigo del hombre. Y si se dan cuenta aquí, que precisamente con filos tenemos el ejemplo de por qué es bueno tener en consideración estas palabras de origen griego, porque vamos armando los significados. Tal vez no tenemos idea, no la habíamos escuchado jamás en la vida, pero las fuimos armando. Fobos o fobia siempre va a estar relacionado con los miedos. Aracnofobia, por ejemplo, el miedo a las arañas. Cualquier palabra que termine en fobia va a tener que ver con los miedos. Y fone, que tiene que ver con el sonido, por ejemplo, afónico. Y aquí nuevamente nos aparece una palabra que está conformada por dos de origen griego. Dijimos el prefijo a, que significaba sin, y fónico o fono, ¿cierto? O fone, que tiene que ver con el sonido. Por lo tanto, afónico es alguien que no está emitiendo sonido. Carece de sonido, no tiene voz. Y en el caso de teléfono, el caso que están poniendo ahí en el chat, ¿cierto, Cassandra? Teléfono, lo mismo, tiene que ver con el sonido. Fos y foto va a tener que ver con la luz y por eso tenemos fósforo, fosfato, fotosíntesis, etcétera, etcétera. Hipo significa que está debajo, por ejemplo, lo hipodérmico, las agujas que van debajo de la dermis. Homo, semejante o igual, y ahí tenemos homogéneo, es decir, son dos iguales, dos elementos que se mezclan. No se hace distinción porque son iguales. Litos, siempre relacionado con la piedra, y por eso ahí tenemos monolito. Ahora, si es monolito, vamos a tener una sola piedra. Megas significa que algo es grande. Por ejemplo, megalocéfalo. Tiene una cabeza gigantosa, gigante. Micros, pequeño. Por ejemplo, microscopio. Estamos mirando por algo muy chiquitito. Morfe, que tiene que ver con forma. Por ejemplo, amorfo. Si ya dijimos que a significaba sin y morfo o morfe significa forma, vamos a quedar clarísimos que amorfo es algo que no tiene forma. Necros va a estar relacionado con la muerte y ahí tendríamos el caso de Necrópolis, que es una ciudad que ya está muerta, ¿cierto? No hay nadie viviendo ahí. O en el caso de la necrosis, que es la muerte del tejido. Todo cuando aparezca la palabra necro por ahí, significa que es algo que se murió. Polis, relacionado con la ciudad, ¿cierto? Y ahí tenemos megalópolis, que vamos a entender que es una ciudad gigantísima.
Y teo, relacionado a Dios, y por eso tenemos ahí teología, que sería el estudio de Dios. Y estoy viendo varios ejemplos que ustedes mismos están poniendo en el chat, y déjenme decirles que me da lo mismo, o sea, perdón, me da lo mismo, que justo estaba leyendo mismo, me da la impresión que se entendió sumamente bien. Por ahí Alison dice, falta poco Cronos para la PSU y aumenta el Phobos. Sí, exactamente, falta poco Cronos, falta muy poquito. Ya, y algunas palabras de origen latino para también irlas incorporando a nuestra saber, ¿cierto? Rocotudo está haciendo el alcance de que a los cementerios también se les dice necrópolis, exactamente. También se les dice necrópolis, son ciudades muertas, son microciudades, podríamos decir. Ya, palabras de origen latino, tenemos albus, que significa blanco, y ahí tenemos albura y la palabra albo, ¿cierto? Muy relacionada. Alter, que significa otro, y tendríamos alterar, es decir, ponernos en otro estado, no el estado normal que tenemos, nos estamos poniendo otro estado. Alter ego, otro yo, ¿cierto? Cuando veamos la palabra alter ego por ahí, significa que es el otro yo. Ánima, relacionado a lo que es el alma, de hecho, ánima nosotros lo utilizamos mucho. Y tenemos exánime. Ya dijimos que ex significa fuera de, y exánime, y ánime o ánima, ¿cierto? Tiene que ver con alma, por lo tanto, exánime significa que no tiene alma. Que por un lado tal vez está muerto, ¿cierto? O exánime también se le dice a las personas que están muy cansadas y que están agitadas con su respiración muy cansada, por lo tanto se les está yendo el alma por la respiración. Civis o civis, en el caso del latín, ¿cierto? Relacionado con el ciudadano. Y ahí tenemos el caso de civil, civilización, civilidad, etcétera, etcétera. Dígitos, los deditos con los que digitamos. Y por eso tenemos digitación y del mismo dígito, ¿cierto? Los dígitos generalmente uno los toca, por eso, y los cuenta con los dedos. Por eso tenemos ahí dígitos. Ego, dijimos que era, lo dijimos recién, que era yo, y ahí tenemos el egoísmo, lo quiero todo para mí, y egocéntrico, me centro en mí mismo, o me centro en el yo, que vendría siendo lo mismo. Después tenemos filius, o filio, también, que es de hijo, ¿cierto? Y ahí tenemos filial. Cuando hablamos de la filial, tal como aparece esta palabra, no, generalmente, o al menos a mí me pasa, me imagino un banco. Los bancos tienen filiales. Eso quiere decir que la matriz, ¿cierto? La casa mamá, la casa madre, tiene hartos hijitos repartidos por la ciudad. Y cada uno de ellos son las filiales. Cuando hablamos de amor filial, también nos vamos a referir al amor que tenemos de nosotros hacia nuestros hijos. El frons o el frontis tiene que ver con el frente. Y por eso tenemos afrontar, es decir, ponerle la frente. En este caso, esta A, por ejemplo, esta A nos podría confundir, porque esa A, que significaba que algo no tenía, significaba que no tiene frente. Sin embargo, cuando nosotros decimos afrontar una situación, significa que precisamente le estamos poniendo la frente. Así que, ojo con esa A. En este caso, esa A no significa la misma A de no tener. Hospice, relacionado a huésped, y por eso tenemos la palabra hospital, hostal, hostel. Por ejemplo, la palabra hospital, ¿cierto? Es una casa que aloja huéspedes, están enfermos, pero igual aloja huéspedes. Y la hostal es el lugar donde nosotros vamos a vacacionar y aloja huéspedes también. Locus tiene que ver con lugar. Y tenemos dislocar y locomoción. Cuando nos dislocamos el hombro significa que nuestro hombro salió del lugar. Y la locomoción es movernos, moción, ¿cierto? Movernos del lugar. Ludere o ludo, siempre relacionado a jugar. Por eso tenemos preludio, lo que va antes del juego. Y el mismo juego, ludo, ¿cierto? Que tiene que ver con ese juego entretenido que a veces se juega en familia. Oculus tiene relación con el ojo. Y por eso al doctor del ojo le decimos oculista. Cuando hablamos de algo que es ocular, tiene que ver precisamente con el ojo también. Ovum, relacionado con el huevo, ¿cierto? Y por eso tenemos ovalado, que no es un círculo perfecto, sino que es un círculo ahí un poquito más alargado, como el huevo. Y el concepto del ovario, que vendría siendo en el fondo huevos también, y contiene huevos. Petra, relacionado con piedra. Y tenemos petrificar,
En el caso del griego vimos el caso lito, ¿cierto? Que también tiene que ver con la piedra. Así que ojo ahí. Petra o lito siempre relacionado con lo que es piedra. Ratio, y aquí me equivoqué, dice Racine, es razón. Ratio, ¿cierto? Relacionado con la razón. Irracional, que no tiene razón. Semi, significa que está medio o partido, está del medio o está partido. En el caso del semicírculo, ¿cierto? Es un círculo que no es completo, es la mitad del círculo. Somnus, relacionado al mundo de los sueños, y ahí tenemos somnoliento, que tiene un poquito de tutito, que tiene un poquito de sueño. Tutito le decimos los chilenos al sueño. Y sonámbulo, que ambula, camina, soñando. Sonámbulo. No se despertó bien. Spectare tiene que ver con ver. Y ahí tenemos aspecto, lo que nosotros vemos de otra persona, ¿cierto? Y espectador, la función que nosotros ejercemos cuando vamos a ver, por ejemplo, un show. Verbum, siempre relacionado a palabra, y por eso consideramos verbal y el mismo verbo, ¿cierto?, de las oraciones. Vía, camino, y ahí tenemos viable, lo mismo que vía, ¿cierto?, que al final es un camino. Y vita, relacionado siempre a la vida, y ahí tenemos el caso de vital, una persona que tiene mucha vida. Vitalicio, es decir, una vida duradera o para siempre. Antes, cuando teníamos senadores vitalicios, por ejemplo, eran senadores que estaban para siempre ahí en el Senado. Ya, entonces, chiquillos, voy a devolver. Si se fijan, varias de esas palabras nosotros todavía las seguimos utilizando tal cual, no han cambiado. En el caso de vía, ¿cierto? O en el caso de, ¿dónde estaba? El ego, ¿cierto? O el ánima, o albus. Todas esas palabras nosotros las seguimos utilizando. Todas esas palabras son consideradas entonces palabras cultas, porque se han mantenido prácticamente exactamente iguales desde el origen latino o el origen griego que han tenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, si usted algún día se quiere lucir hablando frente a espectadores o hablando frente a la muchacha o el muchacho que usted guste, ¿cierto? Que usted le guste, dele con estas palabras. La va a encandilar o lo va a encandilar. Así que, para hablar muy bien, para hablar muy civilizado, podríamos utilizar estas palabras. Entonces, chiquillos, ojo con esto. De estas palabras, así como los sufijos y los prefijos, hay muchísimos más. Dijimos que íbamos a hacer un pincelazo. Así que están totalmente y absolutamente cordialmente invitados a revisar en internet. Hay un montón de información con respecto a esto, a revisar estas palabras. Ahora bien, uno va a decir, bueno, la profe es de una lista gigante de términos, no me los voy a aprender jamás. Obvio, puede ser, ¿cierto? Pero, recomendación, jamás, yo no soy muy mala para recomendar esto, jamás se lo aprendan de memoria, pero sí empiecen a relacionar conceptos. No se queden solos con los ejemplos que dimos en la clase, ¿cierto? Albur, alterar, petrificar, irracionar. No se queden solamente con esos conceptos. Empiecen ustedes, y esta es como una especie de tarea para la casa, es una especie, porque no es tarea tampoco, pero empiecen ustedes a formar las propias palabras que están relacionadas al origen inicial, ¿cierto? El petra, el ratio, semi, somnus, etc. Relacionen, vayan formando familias de palabras. Es una de las maneras más prácticas de ir adquiriendo nuevos conocimientos, sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros ahora tenemos el tiempo para, si no sabemos una palabra, buscarla en el diccionario, buscarla en el celular, buscarla en el computador, etcétera, etcétera. Tenemos ese tiempo, nos podemos dar ese tiempo. Pero en la PSU, tal vez en el ítem de vocabulario contextual, nos vamos a encontrar con palabras que no tenemos idea. Tal como decía por ahí, ya se me olvidó quién fue, creo que fue Allison, que dijo que quedaba poco cronos para la PSU y que tenía fobos o algo así. Queda poco tiempo. Entonces, cuando estemos enfrentándonos a la PSU real, no vamos a tener la facilidad del celular o del diccionario. Por lo tanto, chiquillos, como les decía hace un rato, absoluta y totalmente recomendada la opción de ir adquiriendo, ¿cierto?, estas palabras a través de la etimología. Sirve muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Se lo doy por sentado. Ya, nos vamos a los ejercicios. Como dice Lo Blanc, ahí es a morir. Exactamente. Dentro de la prueba, ¿cierto? La prueba de selección universitaria,
es a morir. Esto es Esparta. Literal. Esto es Esparta. Ya, nos vamos con los ejercicios. Entonces, como decíamos, los ejercicios de la pregunta de desafío de la Universidad Mayor, que tenemos este fondo nuevo desde la clase pasada y lo encuentro muy lindo, me encanta. Ya, nos vamos, es un texto un poquitito más largo, así que me voy a desaparecer del mapa. Y esto dice así: la Biblioteca Universal de Voltaire a Google. Al ofrecer a una gran cantidad de personas una masa siempre creciente de conocimientos, ¿realiza Internet el sueño de las luces o prepara la pesadilla de un saber público entregado a los apetitos privados? Gracias a o a causa de Google, estas preguntas no tienen nada de abstracto. En los 4 últimos años, el célebre motor de búsquedas ha digitalizado y puesto en línea millones de obras encontradas en los fondos bibliográficos de las más grandes bibliotecas universitarias. Para los autores y editores, esta operación constituía una violación flagrante de copyright. Pero después de largas negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo que va a cambiar totalmente la manera en que los libros llegan a los lectores. Aunque los límites legales y económicos del nuevo espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier lugar. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales y los intereses económicos, igual que hace 2 siglos con el de la República Mundial de las Letras. Un texto cortito, de hecho es el primer párrafo de un texto bastante más largo. Ya, vamos a ver entonces. Ya. ¿Cuál es el sentido? Estas van a ser preguntas de vocabulario contextual nuevo. Recuerden que el vocabulario contextual nuevo tiene esta forma, ¿cierto?, donde se explica un poco el contexto de lo que se nos está preguntando. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra imprecisos en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? A. Ambiguos, porque se desconoce la diferencia en los límites entre lo legal y lo económico. B. Indefinidos, porque están completamente desregulados los aspectos legales y económicos. Confusos, porque los autores y editores tienen pendiente la definición de los límites de acuerdo. Inseguros, porque los editores y autores del acuerdo carecen de garantías respecto del copyright. E. Inestables, porque continúan sin ser resueltos si prevalece lo legal o lo económico. Vamos a ver. Y para aquel señor que estaba confundido con la letra B, es efectivamente la letra B. El sentido de la palabra impreciso en el contexto del primer párrafo del fragmento leído, es decir, para nosotros el fragmento leído, es indefinidos, porque están completamente desregulados los aspectos legales y económicos. Nos vamos a devolver para que nos quede claro por qué. Dice: aunque los límites legales y económicos del nuevo espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de la biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier lugar. Lo decía. Aunque los límites legales y económicos, decía. Por lo tanto, los límites legales y económicos, ¿cierto? Los aspectos legales y económicos están desregulados, por lo tanto, están indefinidos, es decir, no están definidos. Cuando es la palabra cuando se nos dice que algo es ambiguo, significa que no queda claro. En ese sentido, está bastante similar a lo que sería impreciso, ¿cierto? En el caso de confuso, significa que nos confunde, inseguro, que nos inseguriza, e inestables, que nos quita estabilidad. Así que, tíos, en este caso, la respuesta correcta era B, indefinidos, porque están completamente desregulados los aspectos legales y económicos. El texto lo decía. Después, siguiente palabra. Esta vez vamos a leer las alternativas y nos vamos a devolver al texto porque
a veces cuesta recordar lo que decía precisamente lo que leímos. ¿Cuál es el sentido de la palabra disponibles en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? A. Accesibles, porque los directores de biblioteca acercaron los libros al público. B. Visibles, porque los directores de biblioteca mostraron su voluntad de revelar sus archivos. C. Favorables, porque los directores de biblioteca estuvieron de acuerdo con las políticas de Google. Cómodas, porque los directores de biblioteca presentaron los libros en un formato fácil de leer. E. Inconvenientes, porque los directores de biblioteca facilitaron la adquisición de los libros. Nos vamos a devolver para ver en qué contexto está la palabra disponibles. Y esto decía así. Aunque los límites legales y económicos del nuevo espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de biblioteca es claro. Ojo aquí. Abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier lugar. Por lo tanto, será accesible porque los directores de biblioteca acercaron los libros, visibles porque los directores de biblioteca mostraron su voluntad de revelar los archivos, favorables porque los directores estuvieron de acuerdo con las políticas de Google, cómodas porque los directores presentaron los libros en un formato fácil de leer, o convenientes porque los directores de biblioteca facilitaron la adquisición de los libros. Ya, vamos a ver y, chiquillos, tranquilidad. Efectivamente era la A. Sí, efectivamente ya sabemos que esta vez sí es la A, como dice Sandra Muñoz. Efectivamente, ¿cierto? Lo que hicieron los directores de bibliotecas fue poner sus libros más accesibles al público. Los acercaron al público. No podía ser B, ¿cierto? Porque no dice que, si bien dice que los directores tienen voluntad de revelar los archivos, dice que además lo hicieron. Favorables, hoy estoy hablando pésimo día. Favorables, porque los directores de bibliotecas estuvieron de acuerdo con las políticas de Google. Eso no me acuerdo si lo dice antes o después, por lo tanto, no. Cómodas, porque los directores de biblioteca presentaron los libros en un formato fácil de leer. En ningún momento nos habla acerca de la facilidad del formato. Cuando hablamos del formato, significa de la forma. Por ejemplo, si lo entregan en PDF, el libro físico, o lo entregan a través de distintas plataformas, como ocurre con Wattpad, ¿cierto? Que son distintas plataformas que han ido surgiendo para leer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cómodas no podía ser. Y finalmente convenientes, que es por la que están preguntando. Sí, Fernanda está preguntando por qué no puede ser la E, que sería convenientes porque los directores de biblioteca facilitaron la adquisición de los libros. Ellos no facilitan la adquisición de libros, sino que facilitan la manera de que el público, ¿cierto?, se acerque al libro. La palabra adquisición tiene que ver con, y como está expresada la oración, tiene que ver con que los directores están adquiriendo ellos mismos los libros. Por eso mismo, y de hecho tampoco nos dice que nosotros mismos los vamos a adquirir, sino que dice que se nos están haciendo fácil, ¿cierto?, de encontrar. De hecho, y aquí ya, pero esto ya es en un contexto totalmente extratextual, que, insisto, jamás lo hagan, pero lo vamos a decir igual. Que más lo hagan, porque cuando hablamos de texto, de comprensión de lectura, solamente nos estamos refiriendo al texto mismo. De hecho, si ustedes alguna vez han buscado un libro a través de la biblioteca de Google, ¿cierto?, los libros rara vez se pueden descargar. Siempre está la opción de leerlo, y de hecho ni siquiera de leerlo completo, porque Google amablemente nos ofrece comprar parte del libro. Así que, en el caso de la E, que sería conveniente, no tiene que ver con lo que nosotros adquiramos, es decir, nos hagamos propios del libro, sino que tiene que ver con que se nos hace más fácil de llegar. Ya, y finalmente, la última palabra, que sería, ¿cuál es el sentido de la palabra trabado en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? Y esta vez, antes de irnos a las alternativas, vamos a leer el contexto. Decía, vamos a leer desde la misma parte que estuvimos leyendo. Aunque los límites legales y económicos del nuevo espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector
en cualquier lugar. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales y los intereses económicos, igual que hace 2 siglos con el de la República Mundial de las Letras. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra trabado en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? A. Obstaculizado, porque los intereses económicos han impedido la concreción del proyecto. B. Delimitado, porque las leyes actuales respetan los derechos de propiedad intelectual, lo que en el texto se llamaban copyright. C. Desaprobado, porque la legislación vigente impide la difusión masiva de las obras. D. Censurado, porque los intereses económicos han castigado el propósito social del proyecto. E. Suspendido, porque las leyes que regularizan el acuerdo están pendientes en su aprobación. Vamos a ver. Y es A. Obstaculizado, porque los intereses económicos han impedido la concreción del proyecto. El texto lo decía, que uno de los mayores desafíos, ¿cierto?, que tenía precisamente este proyecto que se estaba planteando era el tema de los intereses económicos y de los intereses también, no me acuerdo de quiénes eran más, pero habían otros intereses ahí que estaban dando vuelta. Eran las restricciones sociales y los intereses económicos. Ahora bien, la duda que tenían con delimitado es por el tema de las leyes de derechos de propiedad intelectual. Se dice, ¿cierto?, que el proyecto, si nos hubiese dicho que el proyecto estaba delimitado, significa que el proyecto ya se había avanzado, ya estaba prácticamente concretado. Por lo tanto, la delimitación de ese proyecto incluía que se respetase las leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, eso de la propiedad intelectual o el copyright, como salía en el texto, no es uno de los fuertes o no es una de las mayores trabas que tenía el proyecto. Otra de la duda que tenían era con D. Censurado, porque los intereses económicos han castigado el propósito social del proyecto. Se dice ahí que los propósitos, que la sociedad misma y los intereses económicos han sido los que le han puesto obstáculos a el proyecto de tener esta biblioteca a través de Google o a través de Internet. Por lo tanto, la verdad es que censurado significa que le hubiesen puesto trabas mayores, que le hubiesen puesto parches, por decirlo así, ¿cierto?, para tapar algunos elementos. Y eso, según el proyecto original, no es así. Por lo tanto, tampoco podía ser la D. El mayor problema que en realidad que presentaba la D, ¿cierto?, porque inmediatamente uno dice, no, esa no es porque habla acerca de los intereses económicos, al igual que ocurre con la letra A. Ojo ahí, chiquillos, si bien ambos hablan acerca de los intereses económicos, tenemos que ver bien, fijarnos bien, ¿cierto?, en la diferencia que se plantea entre obstaculizado y censurado. Obstaculizado nos presenta un obstáculo, tal como dice la palabra. Censurado plantea una censura, es decir, un velo, algo que no se puede sacar. El obstáculo se puede superar, en la censura no. Ojo ahí, tenemos unas diferencias semánticas bien, podríamos decir, bien delgadas, ¿cierto? Una diferencia semántica que es más bien pequeña, mínima. Así que ojo con eso. Entre obstaculizado y censurado, la diferencia está en que uno se supera y el otro no. Bien, nos vamos entonces. Esas eran las preguntas desafíos de la Universidad Mayor. Fueron 3 preguntitas, hartas más de las que hemos estado realizando últimamente. Y nos vamos a la última parte de la clase, que ya vendrían siendo las preguntas. Pregúntame. Ya, tíos, preguntas en relación a la clase, en relación a la PSU, que ya se nos acerca a pasos agigantados. No quiero asustarlos, no quiero llenarlos de PSU-fobia, pero se viene. ¿Qué es preludio?, preguntaban por ahí. Preludio es algo que está antes del juego. Preludo, podríamos decir que es la conformación original. Antes de, ludo, juego. O sea, nuestro idioma viene del griego. Sí, efectivamente, nuestro idioma, la parte más original del español es del griego, porque el griego en un orden cronológico, ¿cierto?, es decir, en orden del tiempo, utilizando las palabras que aprendimos el día de hoy,
En orden cronológico, la antigua Grecia está antes de la antigua Roma. Entonces sí, nuestro idioma proviene del griego, pero fuertemente, y ahí el fuerte está más en el latín que en el griego. Si bien ambos influyen mucho, ¿cierto? Es mayoritariamente el latín el que nos influye. Ahora, claramente, y tal como decían por ahí, ¿cierto? Claramente nuestro idioma, el español, está pero influenciado por un montón de otros idiomas dentro de la misma región de la península ibérica, ¿cierto? Y también los mismos préstamos que hemos hecho nosotros como latinoamericanos al español. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, ¿cierto? Había muchos animales y alimentos, verduras, vegetales, etcétera, que ellos no conocían. Por ejemplo, el cóndor, ¿cierto? Que el cóndor no es un animal que ellos conocieran, por lo tanto cóndor es una palabra de origen latinoamericano. Lo mismo ocurre con el chicle, que el chicle no es una palabra española, sino que es una palabra de origen nahuatl. ¿Qué más? El choclo, el maíz, un montón de otras palabras que están relacionadas con comida. Lo mismo ocurre con la influencia que tuvo el árabe frente a la península ibérica. Los árabes, ¿cierto?, que invadieron España porque estaban ubicados al frente, o separados, con suerte un mar, también influenciaron mucho nuestro idioma, y ahí tenemos palabras como, por ejemplo, sobre todo las palabras relacionadas al descanso, como la alfombra, la almohada, la zanahoria, el ajedrez, conceptos matemáticos, también muchos vienen del árabe. Entonces, podríamos decir que en realidad nuestro idioma, el español, no es un idioma original, es un idioma que está conformado por todas las mezclas de otros idiomas más. Profe, para sacar 650 puntos, ¿cuántos hay que tener buenas? No tengo idea. Cuando me hacen esas preguntas, no lo sé. Pero hay tablas. El otro día me fijé que habían unas tablas que andan dando vueltas por ahí, ¿cierto? Y de hecho la misma tabla, por ejemplo, de los ensayos del DEMRE te sirven para saber cuántas buenas tienes que sacar para obtener los 650 puntos. Pero el dato exacto no lo sé. Profe, ¿dará la PESO este año? Tengo toda la intención que sí, pero voy a tener que inscribirme en el plazo extraordinario porque aún no me he inscrito. Así van a ser todas las preguntas de vocabulario contextual. Me imagino que Anastasia, me imagino que te estás refiriendo a los ejercicios que hicimos en la pregunta de desafío. No son todas las preguntas de vocabulario contextual de esa manera. Las preguntas de vocabulario contextual, dijimos, eran 15, ¿cierto? Vocabulario contextual no es un ítem aparte de la prueba, aparte de comprensión de lectura, sino que está ligada directamente al ítem de comprensión de lectura. Aparecen primero las preguntas de vocabulario y después están las preguntas de comprensión. Y en ese sentido, las preguntas de vocabulario contextual están tanto hechas como el orden antiguo, que solamente aparecía la palabra y una serie de sinónimos con los que tú tenías que reemplazar, y el formato nuevo, que es el que vimos el día de hoy en la pregunta de desafío. Por lo tanto, no son todas las preguntas iguales. Ahora, ojo, el año pasado sabíamos exactamente el número de preguntas que iban a ser de vocabulario contextual antiguo y vocabulario contextual nuevo. Este año no tenemos el dato, no lo dieron. Por lo tanto, no sabemos. Las preguntas de léxico contextual. Primero se debe ver la afirmación y después la palabra. No. Primero, tú lees el texto. De ahí te vas a vocabulario contextual y tratas de solucionarlo como está, ¿cierto? Sin devolverte al texto, porque si tú te devuelves al texto te vas a demorar más, y hemos dicho muchas veces, en la PSU hay que ser eficiente y eficaz, y hay que ahorrar tiempo. Por lo tanto, no recomiendo leer la pregunta, dirigirse al texto y de ahí contestar. Tratar de contestar simplemente. Si ya definitivamente no nos acordamos o no sabemos bien o estamos entre dos preguntas, nos devolvemos al texto, buscamos la palabra, así como lo hicimos ahora en los ejercicios, ¿cierto? Devolvemos al texto, buscamos la palabra y de ahí contestamos. Profe, la duda que tengo es si se considera culto los prefijos que cambiaron las letras, por ejemplo, PH por F, los sonidos. Ya, ahí en ese caso hablamos de sonidos, no de letras, ojo. La PH por F o las K por C. No tiene que ver con eso. No, nosotros las cambiamos simplemente, por ejemplo, el
pH, lo que tú dices, ¿cierto? La pH por F, que en el fondo los dos tenían el mismo sonido, que es f. Por lo tanto, no tiene que ver con ese fenómeno no tiene que ver con lo oculto. El fenómeno oculto tiene que ver con el hecho de que la palabra, el sonido de la palabra, se nos haya transmitido prácticamente igual, y en todos estos años que ha tenido la evolución, ¿cierto? Nuestro idioma, que son muchísimos años, no han variado prácticamente nada. Y por eso, en ese sentido, y por eso se consideran cultos, no por el tema de haber cambiado las palabras, las letras. Profe, ¿cómo puedo mejorar comprensión lectora, específicamente para ahorrar tiempo? Nélida Quesada, revisa los tipos de preguntas. Hicimos una clase con respecto a tipos de preguntas que van a salir en la PSU con respecto a comprensión de lectura, para que de esa manera sepas cómo contestarlas. Es la mejor, sobre todo, por ejemplo, esas preguntas medias difíciles de ¿qué título le darías a este texto? ¿Qué te parece a ti? No sé. Todas esas preguntas que son como de las últimas habilidades, que eran las habilidades más difíciles, evaluar, transformar, no sé qué. Yo te recomiendo, que es una de las maneras sencillas para ahorrar tiempo y mejorar en lo que es comprensión de lectura. Aquí ponían otra palabra que es que nosotros ocupamos mucho y que es de origen árabe, que es el ojalá. El que alguna vez fue ojalá, y derivó a ojalá. Y por eso algunas personas también dicen ojalá. Pero es lo mismo. Claro, esa palabra viene del árabe y quiere decir quiera Dios. ¿Cuánto tiempo antes de la PSU debo dejar de estudiar? ¡Qué buena pregunta! Esa pregunta no había salido últimamente. Sí, esa es una pregunta muy buena. ¿Cuánto tiempo antes de la PSU debo dejar de estudiar? Tomás, en la experiencia, ¿cierto? La experiencia me ha dicho que dejar de estudiar 1 o 2 semanas antes de la PSU nos da un descanso adecuado y suficiente. Ahora bien, muchas personas consideran que no hay que dejar de estudiar jamás, estudiar hasta última hora, irnos estudiando en la micro antes de llegar al lugar de rendición de la prueba. Y estudiar. La verdad es que yo no lo recomiendo. Así como no les recomiendo aprender el lenguaje, al menos, ¿cierto? No les recomiendo aprenderse nada de memoria, porque la prueba de lenguaje solamente mide habilidades y no memoria ni contenido. Yo recomiendo dejar de estudiar unas 2 semanas antes o 1 semana antes. De la misma manera, ojo aquí, no recomiendo que esas 1 semana antes o 2 semanas antes, e incluso podría decir 1 mes antes, no recomiendo, y ojo acá con lo que voy a decir, a lo mejor a algunas personas no les gusta, pero es cierto, no recomiendo irse de fiesta, parranda, carrete, etcétera, así como tampoco tomar estupefacientes o alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar un tiempo suficiente para que nuestro ciclo de sueño se regularice. Vamos a estar con los estados alterados, ¿cierto? Vamos a estar con nervios, con ansiedad, etcétera. Por lo tanto, la idea es no alterarlos más de ninguna manera. Entonces, dejar de lado un poco el café, el alcohol, el cigarro, etcétera. ¿Por qué? Porque son todos elementos que nos alteran de alguna manera. Ahora bien, algunos dicen, pero profe, usted hace poquito recomendó que comiéramos chocolate durante la prueba. Sí, pero durante la prueba, no antes de la prueba, en ningún caso. Y fumar antes de la prueba, negado, se los prohíbo. No lo hagan. No lo hagan, porque les va a dar más ansiedad. Si bien muchas personas dicen que el cigarro libera tensión, háganlo después. No lo hagan antes, después. Porque aparte les puede afectar y les puede doler la guatita, el estómago. Entonces, pésima idea. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de la PSU debo dejar de estudiar? Recomendado 1 o 2 semanas antes. Profe, entonces da la PSU por darla nomás. No, doy la PSU para saber cómo está, para saber qué se viene para el próximo año, por ejemplo. Por eso sabemos que el año pasado, por ejemplo, los textos estuvieron tan largos y que este año tal vez nos vamos a enfrentar al mismo panorama. Así que no es por darla nomás, es por saber qué es lo que hay. Pero claro, en el fondo la doy por dar porque no voy a estudiar de nuevo. Entonces, claro. ¿Poesía está proscrita de la PSU de lenguaje? No, siempre estamos pendientes de que nos vaya a salir poesía por ahí. Así que no, puede salir.
Ya, nos vamos entonces, porque tenemos mucho, ya nos alargamos un montón. Chiquillos, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Los chicos de Colombia que nos estaban viendo, tengan ustedes una maravillosa prueba, que ya se me olvidó cómo se llamaba su prueba, pero que les vaya súper bien, mucho ánimo. Desde acá de Chile les mandamos todas las ganas y todas las buenas vibras para que tengan un resultado maravilloso y excelente. Chiquillos, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho, la misma recomendación de siempre. Llevamos harto rato acompañándonos. Queda poquito camino para la PSU, así que cuidado con que les pase algo. Pórtense bien, cuídense harto. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.